Hola, muy buenas tardes. Perdón por entrar tarde. Son exactamente las tiempo de Cancún, 4:30. Estamos 15 minutos retrasados. Les suplico su comprensión. Estamos haciendo unos pequeños cambios y eso nos está permitiendo estar con ustedes. Sin embargo, nos está tomando algo de tiempo la sincronización por aquello de que tenemos problemas, pues aquí en Cancún, con las redes de internet, pero pues aquí estamos, a su servicio. A todos ustedes, los que me hacen el favor de seguirme en cada clase, bienvenidos y muy buenas tardes. El tema que tenemos preparado para esta tarde es una petición de algunas de las personas que me están haciendo el favor de seguir mis clases. Me pidieron que por favor yo hablara del orden a seguir para emplear los adjetivos. Por ese motivo, dice aquí, adjectives word order. Adjectives word order. ¿Qué quiere decir eso? Orden de las palabras adjetivas. Eso es lo que dice literalmente. Orden de las palabras adjetivas. ¿Qué es una palabra adjetiva? Creo que lo hemos mencionado varias veces. Una palabra adjetiva, pues puede ser un demostrativo, como cuando decimos ese, esa, esos. Puede ser un posesivo, por ejemplo, cuando decimos mi casa, tu casa, la casa de él, su casa de él, nuestra casa, son adjetivos. Pero también pueden ser adjetivos calificativos. ¿Qué es un adjetivo calificativo? Es una palabra que describe el aspecto físico de una persona, de un animal, de una cosa, o inclusive, pues decir, de un hecho, ¿verdad? También no solamente describe el aspecto físico, el adjetivo calificativo, sino también hace notar la característica de la persona, del animal, de la cosa, del hecho, la característica, la cualidad. Eso es un adjetivo calificativo. Bueno, hablar de adjetivos me obliga a hablar básicamente pues de 4 temas distintos. ¿Por qué? Cuando nosotros hacemos referencia, cuando nosotros hablamos de una persona, de un animal, de una cosa, no simplemente decimos hombre, no simplemente decimos hombre trabajando, no, porque no quedaría completo. Y dato curioso, el orden a seguir para emplear los adjetivos en inglés son muy parecidos al español en cierta manera. Hay un orden. Prueba de ello, esto que tengo en la pizarra. Hombre trabajando. Como que no está bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer para completar esta idea en el español? Yo puedo decir, él viene siendo un artículo definido, el hombre trabajando. Pero también puedo decir, un hombre trabajando, artículo indefinido, ¿verdad? Tal vez en alguna persona, sobre todo las señoras, dicen, mi hombre está trabajando. Pues es raro que se use, pero puede ser un determinador. Algún hombre trabajando. Por ejemplo, cuando decimos algún hombre
algún hombre trabajando. Esto que acabo de poner acá son determinadores. También puedo decir ese hombre trabajando. Son determinadores. De eso vamos a hablar hoy. En realidad, perdón que me esté moviendo, es que estamos... De eso vamos a hablar hoy. De los determinadores. ¿Qué son los determinadores? En gramática tienen varios nombres. Un determinador puede ser un artículo definido, puede ser un artículo indefinido, un adjetivo demostrativo, un adjetivo posesivo, un pronombre determinador, como es el caso de some, any, un número ordinal, por ejemplo, cuando decimos primero, segundo, tercero, un número cardinal, como cuando decimos 1, 2, 3, toda vez que hablamos de un sustantivo. Recordemos qué es un sustantivo. Un sustantivo es todo cuanto tenga nombre. ¿Cómo lo reconocemos? Bajo la forma de persona, animal, cosa, hecho. Eso es un sustantivo. Hecho, ¿verdad? Un sustantivo, pero antes del sustantivo tenemos que emplear nosotros un determinador. Cuando menos debo de usar dos palabras. ¿Por qué es importante esto? En el español no siempre usamos los determinadores. Por ejemplo, yo puedo decir, yo soy profesor. En español así decimos, pero en inglés no. En inglés tenemos que decir, yo soy un profesor. Ahí está. Un profesor. Yo soy un profesor. ¿Y qué debo de poner en medio? Aquí yo debo de poner mis adjetivos calificativos. ¿Cuántos adjetivos calificativos puedo emplear? Los que sean necesarios. Tenemos un pequeño problema. Si nosotros hablamos del adjetivo demostrativo, les puedo decir que son 4. Si hablamos de los adjetivos posesivos, son 8. Pero si hablamos de los adjetivos calificativos, son infinitos. Sin embargo, a pesar que sean infinitos, nosotros podemos agruparlos. En realidad, ¿cuántas agrupaciones o familias podemos formar con toda la gama de adjetivos? 10. Cuando menos, ¿qué es lo primero que debemos de decir cuando estamos calificando a un sustantivo? Yo puedo decir, pues, yo soy un profesor bueno, yo soy un profesor malo. Fíjate, bueno viene siendo una opinión. O sea, lo primero que debo de decir es la opinión. Un profesor. Un
profesor. ¿Y dónde debo de poner el calificativo? En medio. ¿Y por qué debo de concentrarme en este patrón? Por esta razón, miren, ¿cómo se dice un en inglés? A. ¿Y cómo se dice bueno? Good. ¿Y cómo se dice profesor? Teacher. En el español, claro que no lo decimos así, pero recuerden que estamos tratando de darles a ustedes el orden a seguir para expresar las ideas empleando adjetivos. A good teacher. A lo mejor quiero decir una muchacha. Una muchacha. Si yo solamente tradujera la palabra una muchacha, pues quedaría de esta manera. A girl. A girl. Una muchacha. Pero yo quiero dar una opinión acerca de esa muchacha. Entonces voy a decir a pretty girl. Ahí está. A pretty girl. Una muchacha bonita. Y les suplico algo. No piensen en ningún momento que el inglés se habla al revés. No. En esta vida, todo, absolutamente todo, tiene un orden. Todo. Todo tiene un orden. Todo tiene un principio. Todo tiene que tener una armonía. La gramática es perfecta. Tenemos que someternos a este orden. Pues de esto es lo que hoy iniciamos a platicar. Esto es lo que quiero presentarles a ustedes. ¿Cómo podemos nosotros hablar calificar a una persona? ¿Cómo podemos describir a una persona? ¿Cómo podemos dar una opinión de una persona? ¿Cómo podemos hacer notar la característica o cualidad de una persona? Pero también puede ser de un animal, de una cosa. ¿Cómo? Desafortunadamente, aquellos que han tomado clases en alguna otra escuela, no estoy muy seguro que les hayan dicho cuál es el orden a seguir para usar los adjetivos. Seguramente les dijeron, hoy vamos a hablar del adjetivo posesivo y del adjetivo calificativo, y ahí fragmentos y fragmentos. Pero no estoy muy seguro que les hayan dado una imagen completa de cuál es el orden a seguir. De antemano se los digo, tiene un total de 12 patrones. Observen qué voy a hacer. Voy a borrar esto. Cuando nosotros querramos referirnos a un sustantivo, sea persona, animal, cosa, hecho, recordemos que tenemos que emplear primero un determinador, tanto en inglés como en el español. ¿Y cuántos pasos debo de seguir? 12, no más. En primer lugar, el determinador va a ser el número 1. ¿Y cuántos calificativos puedo usar? Miren, aquí va a haber 1, a este le voy a poner 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y al sustantivo, ¿qué número le voy a poner? 12. Si nosotros contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuántos adjetivos, en cuántos grupos podemos nosotros
seleccionar los adjetivos calificativos en 10. En los años que vengo hablando este idioma, en los años que vengo enseñando este idioma aquí en Cancún, nunca he usado los 10 que describan algo. Sería una exageración. Simplemente decimos lo que nos conviene o lo que justamente conviene decir. De esto vamos a hablar. A esto se le llama Adjectives Word Order. Va otra vez. ¿A qué se le llama Adjectives Word Order? El orden que debemos de seguir para calificar o para opinar, para describir, para referirse a un sustantivo. Hoy va a ser la introducción. No me va a dar tiempo porque hablar de eso es muy amplio. Primero, antes de hablar de adjetivos, antes de hablar de sustantivos, tengo que hablar de determinadores. Y observen cuántos determinadores tengo que presentarles. ¿Cuáles son los determinadores? El artículo definido. ¿Y cuál es el artículo definido? La palabra de o the. Esta palabra equivale cuando nosotros en el español decimos el, la, los, las, etc. ¿Cuál es el segundo? El artículo indefinido. Por ejemplo, cuando decimos en español una. No se vayan con el engaño. Dije una. No es lo mismo decir una que decir uno. No es lo mismo. Uno es un número cardinal, es un dígito, pero es un artículo definido. Indefinido. Ahora vamos a hablar de ello. Adjetivo posesivo. Creo que ayer hablamos rápidamente del adjetivo posesivo. Determina relación social, qué relación tenemos con las demás personas. Pueden ser laborales, profesionales, familiares, etc. Luego tenemos el pronombre determinador, que viene siendo some, any. La palabra some equivale cuando decimos algo, un poco, unos cuantos, etc. La palabra any también dice lo mismo, algo, un poco. La diferencia es que any te sirve también para negar o para preguntar. Por lo tanto, any te sirve solo para preguntar y negar. Ahora vamos a hablar de ello. En cambio, some te sirve solo para afirmar. Excepto, hay reglas. Some se puede usar en preguntas, sobre todo cuando estamos ofreciendo servicios. La palabra some. Vamos a suponer que vamos a un restaurante y el mesero nos ofrece alguna bebida. ¿Se le apetece a usted algo de café? En inglés dirían, do you care for some coffee? ¿Por qué dijeron some? Si la gramática dice que any, la gramática inglesa, dice que any debe ser empleado para preguntas. Sin embargo, en servicios, ¿por qué habrán dicho, do you care for some coffee? ¿Por qué? Porque el mesero asume que el comensal va a decir que sí. Es una manera de hacerle sentir al comensal que estoy consciente, que noté que él quiere algo. Solo quiero que me dé la orden. Es el único caso cuando la palabra some se usa en preguntas. Normalmente se usa en respuestas positivas y any en respuestas
en preguntas y en respuestas negativas. Les estoy contando rápidamente lo que tengo acá. Todavía no hemos comenzado en realidad con la clase. Los números ordinales. ¿Cuáles son los números ordinales? Los que decimos en español podemos nosotros decir primero, primera, segundo, segunda, tercero, tercera, cuarto, cuarta. First, second, third, fourth, etc. Número cardinal. ¿Qué es un número cardinal? Pues todos los números que conocemos del 0 al 9 y toda la gama de combinaciones. Por ejemplo, el 0 es un número. 1, en inglés sería 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Verdad? Número cardinal. De esto vamos a hablar hoy. Recuerden, hoy estamos jueves. Nos va a tomar, yo creo que unas 3 clases, hablar del orden a seguir para usar los adjetivos. Hoy entonces le vamos a denominar introducción al empleo de adjetivos. Es una introducción. En primer lugar, tenemos que hablar de los determinadores. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el artículo definido. No les voy a cansar con tantas reglas o algo, sino algo muy sencillo que ustedes pueden utilizar en su vida cotidiana, pero no solamente eso, que si alguna vez ustedes tienen que enfrentar un examen, pueden estar seguros, o seguras, perdónenme, seguras y seguros que van a poder enfrentar con dignidad el examen. No porque sea muy resumido, muy corto lo que les esté diciendo, esté incompleto. Cualquier otro día que ustedes dispongan, con mucho gusto podríamos hacer una clase mucho más profunda. Estamos preparando eso. Estamos preparándonos. Vamos a hablar del artículo definido. Artículo definido. Primero que nada, ¿por qué definido? ¿Por qué? El artículo definido en el idioma inglés viene siendo esta palabra, THE. Esa palabra tiene 3 pronunciaciones. Algunas personas dicen de habla inglesa. Algunas personas dicen the y otros dicen the. Hay una razón. ¿Qué quiere decir la palabra, vamos a llamarle de? Si lo traduzco al español, equivale cuando decimos el, la, los, las. Eso es lo que quiere decir. Pero ¿qué quiere decir realmente? ¿Qué significa la palabra el? ¿Qué quiere decir la palabra la? ¿Por qué decimos que es un determinador? Porque define, precisa, determina. Aunque pase desapercibido, su función es determinar cantidad, al menos en español. En inglés es neutro, puede ser singular o plural. En el español no. En el español está mucho más definido. Puede ser singular masculino
o plural masculino, singular femenino o plural femenino. Pero ¿cuál es su esencia? Además de determinar si es singular o plural, da a entender que ambos hablantes saben de qué o de quién estamos hablando. Su primer significado da a entender que ambos hablantes saben de qué, perdón, vamos a de quién, perdón, de quién o de qué están hablando. ¿Verdad? Escuchen esto. Imagínense que yo le digo aquí a mi asistente y amigo Brian, vino la muchacha a preguntar por ti. Vino la muchacha a preguntar por ti. Vino la muchacha preguntando por ti. ¿Qué entendemos? Uno, que es singular, una sola persona vino. Mira, vino, lo voy a poner de otro color, para que no nos confundamos. La muchacha vino a preguntar por ti. También puede ser vino preguntando por ti. ¿Qué estamos entendiendo con esta pequeña oración? Uno, que es una sola persona. Dos, pues en español sería que es femenino. ¿Por qué? Porque tiene género. En el inglés no, es neutro. Ya sé que es una muchacha, es una sola persona. ¿Qué más estoy entendiendo? Yo que escucho que alguien está hablando diciendo, Brian, vino la muchacha a preguntar por ti. ¿Qué sobreentiendo? Que ellos dos que están hablando saben de quién en particular están hablando. Yo no sé de quién ellos hablan, pero ellos sí, de alguien que ambos conocen. ¿Y cómo lo decimos en inglés? Lo estoy traduciendo literalmente, ¿eh? Hay otra manera de decirlo. Ahí está. Escuchen ahora lo que es el cambio. Por este motivo, la palabra girl la puse de un color distinto. Ahora tengo que saber cómo debo de pronunciar la palabra THE. Por cuanto lo estoy usando antes de una palabra que comienza con sonido de consonante, voy a decir the. The girl came to ask for you. The girl came to ask for you. La muchacha vino a preguntar por ti. Esto es un determinador. Y observen dónde se está empleando el determinador.
se está empleando antes del sustantivo. Y se preguntarán ustedes, oye, pero tú pusiste hace un rato que el determinador va al principio y el sustantivo va al final. Sí, pero aquí no estoy poniendo ningún calificativo. ¿Quieren ustedes que yo lo ponga? Lo ponemos. Y observen, le voy a cambiar el color. Dice, vamos a poner de rojo. The beautiful and charming girl. Ah, ¿verdad? Mira. The girl. ¿Qué quiere decir esto? The girl. La muchacha. ¿Y dónde quedaron los calificativos? En medio. ¿Y por qué aquí está pegadito con la muchacha? Porque no estoy empleando calificativos. Pero toda vez que yo uso un calificativo, el calificativo deberá ser empleado entre el determinador y el sustantivo a calificar. Entonces dice, the beautiful and charming girl came to ask for you. Y como verán, estoy respetando la regla. Primer ejemplo, the girl came to ask for you. Segundo ejemplo, the beautiful and charming girl came to ask for you. ¿Qué dice el primero? La muchacha vino a preguntar por ti. ¿Cuál muchacha? Pues alguien que ellos dos conocen. The beautiful and charming girl came to ask for you. ¿Cuál muchacha? Pues la preciosa y agradable mujer. La preciosa y agradable mujer o muchacha vino a preguntar por ti. Otra vez, la preciosa y agradable mujer. ¿Cómo realmente se traduciría en español? En el inglés yo diría primero, the beautiful and charming girl. En español no lo diría en este orden. En el español lo traduciría de esta manera. La muchacha agradable o carismática y preciosa. En ese orden lo usaríamos en español. ¿Verdad? Aquí tenemos el ejemplo para que vean ustedes por qué la gran importancia de aprender a usar los adjetivos. Si se dan cuenta, todo esto que está acá, voy a borrar todo esto para que no nos confundamos. Todo esto, observen esto por favor. The girl, determinador, sustantivo. Una vez que aplicamos el determinador con el sustantivo, ambos se hacen una sola pieza. Ya no puedo decir determinador, sujeto, no puedo. ¿Por qué? Porque el artículo definido está afectando al sustantivo. Es como cuando nosotros tenemos una barda, una pared para pintar. Tenemos el bote de pintura, tenemos la pared, son dos elementos.
Pero una vez que aplicamos la pintura a la pared, se hacen uno solo, porque ya lo aplicamos. Pues igual es el determinador. Si está por separado, es un determinador, es un artículo. Pero si lo estoy empleando, se hacen uno solo. Estas dos palabras son el sujeto, porque ambas palabras determinan a la misma persona. Es el sujeto. ¿Y cómo sé que es el sujeto? Por la sencilla razón que está antes de verbo principal. Solo por eso. Recuerden que todo sustantivo o toda palabra que esté antes de verbo principal es en automático el sujeto, quien realiza la acción principal o de quien se habla. En este caso, la muchacha hizo una acción. ¿Cuál acción hizo? Venir a preguntar. Venir a preguntar. ¿Cuál fue la acción primaria? Venir. ¿Cuál fue el propósito? A preguntar. Fíjense qué interesante. El verbo came denota la acción primaria que la muchacha hizo. Venir. ¿Cuál fue el propósito de la muchacha? A preguntar. Pero vean cómo lo estoy dando a entender, con un verbo en infinitivo. ¿Y cómo sé que está en infinitivo? Porque tiene la partícula tú antes de ask. ¿Y cómo sé en el español que es infinitivo? Pues porque termina con ar, preguntar. Así de sencillo. Todos los verbos, todas las terminaciones verbales del español que corresponden a ar, ir, en inglés lo conseguimos con la partícula tú antepuesta al verbo. Este infinitivo, to ask, seguramente a ustedes se los han dado con una sola traducción. Les anticipo algo. Todos los verbos en infinitivo, cuando menos, tienen 3 traducciones al español. Hablemos de to ask. Vamos a decir to ask for. Las dos cosas. To ask for. Preguntar. ¿Qué preguntar? Para preguntar. Repito, to ask for. Preguntar. ¿Qué preguntar? Para preguntar. ¿Por qué les estoy anticipando esa traducción? Porque no quiero que más adelante, si yo les digo a ustedes, traduce, vine a trabajar. A ver. Se te ocurra decir, I came to work. Vas a poner tú porque es trabajar. Y tú porque es supuestamente. No puedes hacer eso. El verbo está cumpliendo doble función. A trabajar. Fíjate, trabajar, a trabajar, que trabajar, para trabajar. ¿Cuántas traducciones ya tenemos? Escúchenlo. To work. Primera traducción, trabajar. Segunda traducción, a trabajar. Tercera traducción, que trabajar. Cuarta traducción, para trabajar. ¿De acuerdo? Eso es algo que me salí tantito para no marearles con tanta regla. Dice, la muchacha es el sujeto. Esto que está acá es mi verbo principal. Y esto que está acá viene siendo mi segundo verbo complementario. Y dirán ustedes, ¿por qué segundo? Si es el primero que está allá. Sí, ves tú que es el primero.
Pero ¿qué está dando a entender? Te lo vuelvo a repetir. ¿Quién hizo la acción? La muchacha. ¿Qué acción hizo? Venir. ¿Y cuál es el propósito de venir? A preguntar. O sea que la palabra a preguntar es un segundo verbo complementario en infinitivo. ¿Por qué? Todos los verbos, todos los segundos verbos complementarios en infinitivo, tanto del inglés como del español, expresan propósito, finalidad. Eso es la función. Hay dos tipos de pronombres, de verbos complementarios. El primer verbo complementario, infinitivo, que complementa al verbo. Por ejemplo, cuando dicen, ¿saben qué, muchachos? Yo necesito, y me quedo en puntos suspensivos. Y alguien dirá, ¿qué necesitas? Yo necesito beber café. Beber viene siendo mi primer verbo complementario. ¿Por qué? Porque está complementando a necesito. Yo necesito beber café. Es igual que el español, el inglés también. I need to drink coffee. Y a lo mejor alguien dice, oye, ¿y para qué quieres beber café? Para despertarme. I need to drink coffee to wake me up. ¿Vieron? No desbaraté la oración que hice antes. Simplemente le anexé una parte, un complemento. To wake me up. Otro infinitivo. Pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Y qué función tiene la palabra for? La de preposición. Literalmente quiere decir por. Y la palabra you es otro sustantivo. Es el objeto indirecto. Vamos a analizar este otro. Hace un rato el sujeto era solamente the girl. Pero miren abajo, yo no quería ponerle calificativos. Alguien me dijo, ¿sabes qué? Me estabas mintiendo, no es cierto. Me dijiste que primero va el determinador y luego el sustantivo y luego el calificativo y luego el sustantivo, porque eso es lo que se ve acá. Pues sí, porque no siempre tenemos que usar un calificativo, pero en caso que necesites usarlo, asegúrate de ponerlo en medio. Eso fue lo que hice acá. Hacer un espacio y en medio metí el adjetivo calificativo beautiful y charming. Estas 4, 5 palabras ahora son el sujeto. Aquí eran 2, aquí son 5 palabras. ¿Pero por qué creció? El determinador señala a la muchacha, de quien ya sabemos. Los adjetivos calificativos describen cómo es físicamente y qué carácter tiene la muchacha, qué característica tiene. Son calificativos, van en medio, se aplican al sustantivo y se hacen uno solo, sujeto. Y la palabra came sigue siendo el verbo principal. Y la palabra to ask, el segundo verbo complementario. Y la palabra for, la preposición. Y you, el objeto, otro sustantivo, pronombre, el objeto indirecto. Estoy yendo despacio porque quiero que entendamos esto. Voy a borrar esta parte porque necesito darles un poco más de información acerca de esta palabra. Las personas que apenas están haciéndome el favor
de entrar ahora, no tengan pendiente, pueden ingresar a mi galería de videos. Allá van a encontrar todo lo que he estado borrando. No tengan preocupación. ¿Qué más debo de saber yo de esta palabra? ¿Qué más debo de saber? Número 2. Esta palabra, este artículo da. Recuerden, si después de esta palabra yo utilizo inmediatamente después una palabra que comience con sonido de consonante. Escuchen lo que estoy diciendo. Si después de la palabra THE, el artículo definido, yo utilizo una palabra que comience con sonido de consonante, esta palabrita la voy a leer como da. Así lo vamos a leer. Da. 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 Obviamente la palabra da no está bien pronunciado. Cuando les voy a hacer esta observación. Este sonido equivale a esta manera de expresar. Miren, aquí tengo mis dientes, superior, inferior, y mi lengua. Saco la lengua entre los dientes, pego los dientes a la lengua, no la muerdo, solamente pego los dientes a la lengua y soplo. Ese sonido que hago al soplar, ese sonido es la TH. Por lo tanto, yo dije da, porque es la manera más cercana para representarlo. Pero la pronunciación correcta sería da, da, da. Vean cómo pongo la lengua. Da, da. Entonces diré, voy a poner un ejemplo. En inglés la palabra ejemplo se dice example. Y por ejemplo, voy a poner, pues lo que pongo acá, a ver, ahí está. Ahí está. Comienza con sonido de consonante. Se preguntarán ustedes, ¿por qué insistes en usar el término sonido de? Porque realmente lo que la gramática inglesa demanda no es la consonante, es el sonido de consonante. Y ahora vamos a ver por qué. The table. The table. ¿Qué estoy diciendo ahí? La mesa. Pero observen este otro. Tengo aquí la palabra
Tengo esta otra palabra. Dirán ustedes, oye, espérate, pusiste una vocal, ¿sí? Es una vocal, pero no tiene sonido de vocal en inglés. En inglés tiene sonido de Y, de I latina. Por lo tanto, por su sonido, la gramática dice que es consonante. Y por lo tanto diré the university. The university. Eso es por lo que respecta a la primera pronunciación del artículo. Voy a borrar esto para dar el paso 3. Vamos a borrar esto. Número 3. Número 3. Y voy a escribir la palabra THE otra vez. Signo de más. Una palabra que comience con sonido, fíjense, vuelvo a decir sonido, con sonido de vocal. Ajá. Hace un rato era consonante, ahora es sonido vocal. Permítame borrar esto. Y ponemos example. Ya saben que example quiere decir ejemplo. Example. Y voy a decir me equivoqué, perdóneme. Ahí está. Cuando hay un sonido vocal, independientemente que sea o no vocal, sonido vocal. Ahora voy a leer esta palabra, la voy a leer como, obviamente, tengo yo que hacerla el sonido TH, the, apple, the apple. Así de sencillo. Se van a sorprender a veces. Por ejemplo, cuando decimos aquí tenemos una consonante, una H, pero sorpresa, es muda, no suena. Por lo tanto diremos the honor, the honor. ¿Por qué? Porque aunque tenga una consonante, el sonido es vocal. Ahí tenemos todo relacionado al artículo definido. Vamos a pasar a otro tema. ¿Puedo borrar? Vamos a ver.
Vamos a seguir hablando de un artículo, pero ahora va a ser el artículo indefinido. Artículo indefinido. Y vuelvo a decirles, no tiene caso hablar tanta regla gramatical. Lo que necesitan muchas personas en cierto momento es hablar, poner en práctica algo. Si ustedes quieren mayor información acerca de cada tema, lo podemos platicar, pero también lo pueden ustedes investigar por su lado. También puede ser. Aquí nosotros no tenemos mucho tiempo para hacerlo, porque implicaría de un solo tema, nos tomaría varias clases. El artículo indefinido. Así como en el inglés y en el español existen los artículos indefinidos, también en todos los idiomas, y cumplen exactamente la misma función. ¿Cuáles son los artículos indefinidos? Viene siendo a y an. Esta palabra que está acá cumple básicamente dos funciones. Vamos a usarlo primero como artículo indefinido. Si alguien me pregunta qué quiere decir la palabra a o an o an, pues ambos quieren decir ambas palabras. Entonces, ¿qué caso tiene que yo use una o la otra? No, sí tiene mucho. Sí tiene mucho. ¿Y por qué tiene mucho? Básicamente, porque sobre todo cuando estamos hablando de profesiones, de actividades, por ejemplo, en mi caso, como profesor, en el español decimos, yo soy profesor. Escuchen cómo digo, yo soy así lo decimos en español. Yo nunca puedo decir en inglés, I am teacher. No puedo decir eso. La regla del idioma inglés es que antes por cierto, la palabra noun quiere decir sustantivo. La regla es que antes de un sustantivo, imperativamente debemos usar un determinador. O sea, uno de estos. Y se preguntarán ustedes, ¿y cómo sé cuál debo de usar? Pues precisamente por ello estoy haciendo el desglose de cada uno de ellos, para que sepamos qué función y qué da a entender cada uno de ellos. Y hay que memorizarlo, no hay de otra. En el español decimos yo soy profesor, ni se nos ocurra decir I am teacher. Error. Entonces, I am, la palabra teacher comienza con sonido de consonante. Ahí está. Así ya es correcto. ¿Por qué? Porque en inglés realmente se dice siempre y en todos los casos el determinador que corresponda
antes de cualquier sustantivo. No puede haber un sustantivo sin determinador. ¿Y a qué equivale todo esto que está acá? Yo soy un profesor. Oye, pero es que en español no se dice así. Exacto. Yo no estoy queriéndote cambiar. Yo solo te estoy diciendo, no, que no entre. Háblale. Yo solamente te estoy diciendo cómo se dicen las cosas en inglés. ¿De acuerdo? Yo soy un profesor. I am a teacher. ¿De acuerdo? Vamos a borrar para poder hablar un poquito más de esto. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Escribe el número de ella, yo le hablo. Escribe el número. Bueno. Y el nombre. No, el de ella. Vamos a, perdón por el descuido, es que alguien vino aquí a llamar, perdón por el corte. Bueno, decimos acá. Vamos a poner inciso A. Inciso A. Si yo uso, vamos a ver la diferencia. Si yo necesito usar la palabra a solita, esta palabra a también se le pronuncia a, equivale cuando decimos una. ¿Y cuándo voy a usar esta palabra? Empleado antes de una palabra que comience con sonido de consonante. Otra vez el sonido. Con un sonido de consonante. Como es el caso que dije hace un rato. Hace un rato dije a teacher. Ahí está el ejemplo. Example. A teacher. ¿Qué estoy diciendo allá? Un profesor. Pero también puede ser, como hace un rato les dije a ustedes, lo que importa es el sonido. A university. ¿Qué estoy diciendo allá? Una universidad. Ahí tenemos otro. Pero observen esto. A university. Y si yo necesitara dar una opinión de esa universidad, ¿bien? Voy a cambiar de color a la A y a la universidad. ¿Por qué? Porque todos los determinadores los estoy señalando, son sustantivos en este caso. Le estoy usando el color negro porque estaba afectando al sustantivo, entonces le pongo en color negro. Entonces voy a poner acá
el negrito, y con el color rojo voy a poner el calificativo que corresponda a mi opinión personal de la universidad. Entonces digo, a very important university. Chequen el dato. Si yo solo digo a university, acuérdense, aquí que dice, un profesor, una universidad. Por lo tanto, si yo simplemente digo a university, pues estoy diciendo una universidad. Y si yo necesito expresar alguna opinión, algún calificativo acerca de esa universidad, tengo que abrirme un paso entre el determinador a y la universidad y en medio poner el calificativo que corresponda. ¿Cuántos calificativos puedo poner? Pues tú eres el hablante. Tú decides cuántos calificativos necesitas para describir en toda su magnitud al sustantivo en cuestión. ¿Cuántos pueden ser? ¿Hasta 10, tal vez? Quiero que sepan, en la vida real, en los 60 años más o menos, que vengo 45 años enseñando esto, nunca he usado tantos adjetivos, porque en la vida real solamente expresamos lo que nos conviene o simplemente lo justo para referirnos a un sustantivo. Aquí usé dos. A very important university. Una, miren cómo va la traducción. Una universidad muy importante. Una universidad muy importante. ¿Dónde quedó el adjetivo calificativo? En medio de el determinador y de el sustantivo por determinar. ¿Estamos entendiendo esto? Vamos a borrar. Voy a dar el caso B. Ya hablé del caso A. Vámonos con el caso B. El caso B. Ahora voy a usar, si yo necesitara usar esta, an. Recordemos que también se interpreta como una. ¿Y cuándo lo voy a usar o cómo lo voy a usar? Empleada antes de una palabra que comience con sonido de vocal. Ahí está la diferencia. Sonido de vocal. Por ejemplo, cuando decimos, ahí está el ejemplo, an, perdón, an, perdón, an apple, an apple. An apple, una manzana. Una manzana.
Pero yo quiero calificar la manzana. Entonces digo, a ver, ¿qué puedo poner? Si yo le pongo un calificativo y ese calificativo forzosamente tiene que ir antes de la manzana, corro el peligro que ese calificativo comience con sonido de consonante. Entonces, ¿a quién le voy a hacer caso? ¿A la manzana o al calificativo próximo al artículo? Como dice acá, empleada antes de una palabra que comience con sonido de vocal antes de. O sea, la palabra más próxima. Yo voy a decir esto, miren. A delicious. Y se preguntarán, oye, espérate, me estás hablando de an apple y de pronto me lo cambias a apple. ¿Por qué? Porque le estoy haciendo caso al calificativo. Miren dónde quedó la palabra manzana. La palabra más cercana al artículo indefinido es el calificativo delicious. ¿Con qué sonido comienza la palabra delicious? Con sonido de consonante. Pues yo le hago caso a esta palabra, no a la otra. Aquí le hice caso a la A de apple, porque no hay calificativo. Pero si yo tengo que usar un calificativo, respeta el sonido de la palabra próxima al artículo indefinido. Así de fácil. Ese es el caso B del artículo indefinido an. Es realmente fácil de usar. Van a ver más ejemplos adelante. Quiero ir con el tercer caso de uso de la palabra an. Tercer caso. Este artículo indefinido ya no lo voy a traducir como una o un. La palabra a o an ya no va a ser artículo indefinido realmente. Ahora esta palabra se va a traducir como la por ¿y qué debo de usar después? Una medida de tiempo. Más un adverbio de tiempo. Pero no cualquier tiempo, sino haciendo relación a algo a un tiempo en particular. Por ejemplo, cuando vamos al médico, nos dicen, tienes que tomar tal medicina cada hora, por decirlo, o tienes que hacer tal actividad cada hora.
O sobre todo cuando trabajamos en ciertos países donde el salario no es una jornada, sino se paga por tiempo. Por ejemplo, cuando decimos I make, ¿cuánto será? Vamos a poner 1,000 pesos. Es un ejemplo, nada más estoy soñando. Les estoy presumiendo nada más. I make 1,000 pesos. Y miren que voy a poner. An hour. Ahí está. Ayúdeme. Dice, I make 1,000 pesos an hour. Otra vez. I make 1,000 pesos an hour. Pongan sus ojos aquí. Es el mismo artículo indefinido, pero aquí ya no le estamos dando la traducción de una, sino le estamos dando la traducción de la o por. Por lo tanto, ¿cómo lo vamos a traducir? Aquí dice literalmente, yo hago 1,000 pesos la hora. O sea, que estoy bien billetudo, cada hora gano 1,000 pesos. No es cierto, no es cierto. Estoy soñando, ¿verdad? I make 1,000 pesos an hour. Yo hago 1,000 pesos la hora. Puede ser la hora, pero puede ser al día. Miren, cambió la palabra an por a. ¿Por qué? Porque sigo respetando el sonido vocal o el sonido consonante. Aquí dice an hour, la hora, por hora, al día, por día. Otra vez. I make 1,000 pesos an hour. Yo hago 1,000 pesos la hora. Por decir, yo gano. Tengo un ingreso de 1,000 pesos la hora. Pero a lo mejor decimos, I make 1,000 pesos a day. Yo hago o yo gano o tengo un ingreso de 1,000 pesos al día, por día. Pero puede ser a la semana. Volvió a cambiar, bueno, se mantuvo como A, porque la palabra week comienza con sonido de consonante. Observen cómo está el asunto. Obsérvenlo. Ahora dice, I make 1,000 pesos a week. Yo gano o yo tengo un ingreso de 1,000 pesos a la semana. Este es la tercera función del artículo indefinido. Apenas hemos visto dos determinadores. Espero no estar yendo demasiado lento. La idea de ir lo más lento posible
Pues es que todos tengamos la oportunidad de escuchar lo que digo y espero que me esté haciendo entender. Deseo que todos los que me hacen el favor de estar pendiente de mis clases, que tenemos todos los días de martes a viernes, de 4:15 en adelante, pues cada vez que estén pendientes de mí, pues quiero que se lleven algo, quiero dejar algo en ustedes de todo corazón y espero que yo lo esté logrando. Les mencioné a ustedes que no tenemos un equipo adecuado para hacer una transmisión duradera, lo vamos a conseguir, estamos en vías de conseguirlo, por lo tanto, por hoy me voy a tener que ver a la necesidad de cortar aquí, perdón por esto, porque es bastante largo el tema que tenemos para desarrollar, pero este tema no queda para la historia, sino se va a repetir, le voy a dar continuidad mañana, y si hasta donde avancemos, y si no logramos terminar mañana, nos vemos entonces el próximo martes hasta que terminemos todo lo relacionado a los determinadores. Lo que quiero es que tengamos todos plena conciencia de qué es un determinador. Y una vez que sepamos cuál es la función de un determinador, en verdad les digo, va a ser muy fácil para ustedes determinar, perdón por la redundancia, cuál determinador emplear, cuál sería el determinador adecuado a lo que tú necesitas dar a entender. Y miren cuántos son, del 1 al 7. Unos toman más tiempo, otros menos. Pues no me queda más que agradecerles. Recuerden mi nombre, yo soy Raúl Parra, profesor de inglés, y estoy transmitiendo desde mi salón de clases aquí en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, México. A todos los que me hacen el favor de seguirme, un fuerte abrazo de todo corazón. Gracias, estoy realmente muy, muy feliz, muy contento, inmensamente agradecido por la gran aceptación de cada uno de ustedes. Mucha gente de muchos países, de aquí mismo, de mi querido México, me están mandando mensajes lindos, lindos. Muchas gracias. Que tengan una linda tarde y por favor, si alguna vez se toman su tiempo de enviarme algún mensaje, háganme un favor, díganme de dónde me ven, desde dónde, para que yo lleve un control, un mapeo, un mapa de dónde viene cada persona que me hace el favor de seguirme. Que la pasen lindo, nos vemos mañana. Espero que estemos puntuales. Voy a hacer todo lo posible por estar puntual. Una tremenda disculpa por haber entrado 15 minutos tarde hoy. Nos vemos hasta mañana. Un abrazo. Hasta luego.